abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 19. Vamos a leer una porción de la palabra. Éxodo, capítulo 19, versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios al versículo número 6. Amén. ¿Lo encontró? Éxodo capítulo 19. Dice así la palabra de Dios: y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día que llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Rafidim y llegaron al desierto de Sinaí y ya acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Para que usted se sitúe más o menos, el monte de Sinaí no es que tiene una sola cumbre, no termina en una sola cumbre. Es como una cadena de varias cumbres, no es una sola. Son varias cumbres, pero el lugar donde geográficamente y teológicamente Dios llamó a Moisés era la cumbre más alta de esa cadena, por así decirlo, de cumbres que tiene el monte. Y Moisés, dice el versículo número 3, subió ante Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que le hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Alguien marque ese versículo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice el versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Amén. Puede cerrar sus ojos. Oramos al Señor. Padre, queremos oír y recibir tu palabra. Si usted tiene una mano en alto, dígale: Dios mío, habla mi corazón. Estoy listo para oír tu palabra. Estoy listo para ser introducido, Señor, a esta semana, al ambiente, a la atmósfera de esta semana de clamor y de búsqueda. Señor, entendemos que el monte está preparado, que la cumbre está preparada para la iglesia. Nosotros somos ese pueblo, nosotros somos esa gente santa, Señor, que trata de cuidar su vida para honrar tu presencia. Por eso pedimos que nos hables, Señor, que nos direcciones, que seas claro con nosotros. Espíritu Santo de Dios, pedimos cobertura en los aires. Invoco ahora espíritu de sabiduría, de inteligencia, Señor, para poder entender tu palabra. Espíritu de conocimiento, Señor, visítanos y háblanos en esta tarde. Amén y amén. Amados, tenemos que entender que el monte Sinaí era un lugar de pacto entre Dios y su pueblo. Diga conmigo: un lugar de pacto. Es necesario muchas veces que a través de la fe usted y yo entremos en ese lugar de pacto y de renovación en el espíritu. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, lo llevó por el desierto hasta que el pueblo necesitó direccionamiento. Y fue ahí que los introdujo a la tierra de Sinaí. Y dentro de esa tierra había un monte, lo acabamos de leer. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, subí al monte que tengo la dirección para el pueblo. Moisés, subí al monte que te voy a dar las herramientas de cómo va a ser el pacto que yo voy a tener con Israel. Subí al monte que yo tengo la palabra que el pueblo necesita. Por eso, si usted hoy está en este lugar y acatamos las restricciones municipales, sí, pero nada va a impedir que la iglesia busque y crea y haga de su fe una herramienta poderosa para este tiempo. Hermano, no fuimos llamados por Dios para permanecer debajo del monte. Fuiste llamado por Dios para que te atrevas a buscar direccionamiento de Dios, para que subas a la cumbre más alta y encuentres el ambiente, encuentres la atmósfera, encuentres lo necesario que tu vida necesita para desarrollar propósito de Dios.
Dios. Decirle al que tenés al lado, tu lugar es en la cumbre. Vamos, dígale, usted tiene cubreboca, no le va a hacer nada. Dígale, tu lugar es en la cumbre, no abajo. Ahora, hasta ese momento, el pueblo no había recibido direccionamiento de Dios. Sí a través de Moisés, pero no a través de la misma presencia de Dios. Y esta vez Dios le estaba diciendo a Moisés, prepara al pueblo y tráelo al monte. Tráelo a la parte más baja del monte que yo quiero hablar. Yo quiero traer un direccionamiento sobre ellos. Y en esta ocasión tenemos que entender que Dios convocó a puerta del cielo a la semana de clamor y de búsqueda, porque Dios quiere direccionarnos en esta nueva temporada. ¿Cuántos creen eso? Esta semana tiene que afinar tus oídos espirituales. Esta semana tiene que introducirte en el ambiente correcto para que tu relación con Dios sea certera, para que nuestra vida como hijo de Dios sea clara, para que podamos ser decididos para con el Señor en este tiempo. Amén. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero yo te aconsejo, dice la Biblia, tenés el bien y el mal. Yo te aconsejo, dijo el apóstol, que vayas siempre por el sí, que vayamos siempre por el bien. Amén. Este pueblo que fue llamado y direccionado por Dios, cambió a ese Dios todopoderoso por una imagen de oro que ellos mismos crearon en la tierra. Cambiaron a ese Dios que hizo señales, que hizo maravillas, que lo sacó de la esclavitud por una imagen. Y ahí se rompió, hermanos, este primer pacto que Dios le dijo a Moisés que iba a hacer. Y ahí fue cuando Moisés quebró las tablas. Usted seguramente habrá leído la historia bíblica. Moisés desciende del monte Sinaí, desciende de la cumbre y ve al pueblo adorando a una imagen, a un toro ahí de oro. Y lo que hizo Moisés, quebró las tablas de la ley. El pueblo fue llamado por Dios para oír su voz. ¿Qué hizo el pueblo? En lugar de oír la voz de Dios, fue a través de un ídolo. El pueblo, en vez de creer y recibir el direccionamiento de Dios, diga conmigo, entró en desesperación. Y es lo que a muchos les está pasando en este tiempo. Vemos mucha gente desesperada. Vemos mucha gente angustiada que no sabe qué hacer. Pero usted y yo sí sabemos qué hacer. Usted y yo tenemos que permanecer sobre la palabra. No hay nada que salga fuera de ella. Lo que la palabra establece es en esa palabra donde usted y yo tenemos que movernos. Amados, puede ser que el proceso que te tocó vivir, puede ser que el desierto que te tocó atravesar, tal vez en algún punto te haya hecho desenfocar de lo que Dios tenía para tu vida. Tal vez los problemas de la vida te hicieron desenfocar. Tal vez una mala decisión te llevó por un camino que no era el camino que Dios tenía. Así como le pasó a este pueblo. Pero hoy estamos en este lugar como una iglesia reunida que cree, que ama al Señor, que es sensible a la presencia, que va a recuperar. Hoy el Espíritu Santo va a volver a alinearte. Hoy el Espíritu Santo te está llamando nuevamente que subas al monte de lo imposible, que te atrevas a ir en busca de la revelación y del direccionamiento de ese Dios que todo lo puede. Que vuelvas al lugar que Dios te asignó. ¿Cuál es ese lugar? Diga conmigo, su presencia. ¿Cuál es ese lugar? Servirle a Dios con pasión. ¿Cuál es ese lugar? Fe. ¿Cuál es ese lugar? Convicción. ¿Cuál es ese lugar? Seguridad de saber que el Dios que yo sirvo es un Dios vivo y real. Tienes que preparar tu vida para esto. Amén. Prepara tu vida para este nuevo tiempo que Dios va a estar trayendo a nosotros. Una clara diferencia de lo que Él va a estar haciendo. Van a empezar a suceder cosas. Recuerde que el clamor de la iglesia llama la atención del oído de Dios. El clamor constante, la búsqueda de la iglesia llama la atención de Dios. El pueblo le decía a Moisés, no, te escuchamos a vos, pero no escuchamos a Dios. Nosotros también queremos oírlo. Y eso llegó a Dios, eso llegó al Señor. Y el Señor dijo, convoca al pueblo que yo me voy a revelar. La primera vez que Dios llama al pueblo, reúne sacerdotes, reúne los 70 príncipes que estaban entre el pueblo de Israel y les dice a ellos, vengan hasta la parte más baja del monte.
Todo el pueblo se reunió en la parte más baja del monte. Josué subió con Moisés un poco más, pero hasta un cierto punto Moisés, llegado más o menos una distancia prudente a la cumbre, le dijo a Josué: quédate acá, que voy a subir yo a la cumbre a recibir la revelación de parte de Dios. Cuando el pueblo falla, la segunda vez Dios le dice a Moisés: no quiero a nadie, solamente vas a venir vos. Entonces la iglesia puede decir: entonces yo no soy para la cumbre, yo no fui diseñado para la cumbre, porque tal vez con mis errores y con mi falla yo entro dentro del grupo de ese que le falló a Dios, que traicionó a Dios, de ese grupo que tomó malas decisiones, que tuvo consecuencias en su vida. Yo tal vez no entro dentro del grupo de los Moisés. Hoy vine a decirte que sí, que a través de Cristo nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, a la parte más alta. Y Dios en esta semana va a introducir a la iglesia nuevamente en ese lugar más alto, en ese lugar donde la presencia de Dios se revela y el direccionamiento de Dios llega. Ya no vas a preguntarte qué hacer o qué no. La voz de Dios va a ser tan clara que lo que emprendas va a resultar. La voz de Dios va a ser tan clara que tu servicio va a empezar a desarrollarse. La voz del Espíritu va a ser tan clara que tu llamado para con el Señor va a empezar a ser vivido. Vas a caminar de una manera distinta. ¿Por qué se da que la primera vez todo el pueblo fue llamado y la segunda vez no? Porque hay muchos que son marcados y fueron elegidos por Dios para subir al lugar más alto. Levante su mano y diga: yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos marcados por Dios para caminar y habitar en las alturas. No te quedes en lo más bajo. Yo sé que esta semana para algunos debe ser una locura. Yo sé que hay muchos que andan diciendo: 7 días, está loco. Y no me refiero solo a gente de la iglesia, gente de otros lados. 7 días. Acá no vienen ni un día y 7 días querés hacer. Y le digo: ahí está el error. Porque no soy yo el que quiere hacer. Es el Espíritu Santo el que ordenó en la cumbre, puerta del cielo, 7 días de clamor y de búsqueda. El que se atreve a ayunar, inicie. Y usted va a ver cómo la mano de Dios va a empezar a obrar. Fuimos llamados y elegidos por Dios para habitar en lo más alto. Esta semana tenés que volver a subir a lo más alto. Necesitas ver los imposibles suceder en tu vida. Yo no sé si está acá la iglesia, pero hay imposibles que van a empezar a suceder. Hay matrimonios que van a empezar a ser restaurados. Hay hijos que van a volver al camino del Señor. Hay personas que van a volver a servir a Dios después de esta semana. Hay puertas que van a abrirse. Hay proyectos que van a empezar a desatarse. Hay algo nuevo que Dios va a traer sobre la iglesia. Dice que cuando el pueblo subía al monte, una nube espesa de gloria descendía sobre la cumbre. Y ese peso de gloria va a descender sobre la iglesia. A su nombre. Truenos, relámpagos. La tierra temblaba. ¿Qué era? ¿Una catástrofe? No, era la iglesia acercándose a la misma presencia. Y eso tiene que suceder en nosotros. Semana de clamor y de búsqueda. Semana donde vamos a llamar la atención de Dios. Diga conmigo: llamar la atención de Dios. Vamos a provocar que el favor de Dios se mueva en medio de nosotros. Estamos en abril y esta semana tiene que hacer que el resto de este año sea un año de conquista, como así lo declaramos. El favor de Dios en medio de la iglesia, los ojos de Dios mirando a su pueblo, el respaldo, la autoridad, el poder, la unción del Espíritu Santo caminando con nosotros en cada paso, en cada actividad, en lo que decidamos, en lo que Él nos muestre. Llamamos su atención. Ahora tenemos que entender. Diga conmigo: solo en la cumbre recibimos lo que necesitamos. Dígalo una vez más: solo en la cumbre recibimos lo que necesitamos. Preparando esta semana, orando. Hoy le comentaba a una hermana: van a haber devocionales del lunes a sábado
que los ha preparado la pastora. Ella va a estar enviando en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Ese devocional se va a compartir el día que van a estar reunidos acá y luego van a entrar en un clamor. Hermanos, hay algo. Prepárese para recibir. Escuche lo que le estoy diciendo. Dios está dispuesto a darnos cosas nuevas. Y esta semana de clamor nos tiene que elevar al lugar más alto, a volver a recuperar ese nivel de fe que no se sujetaba por lo que veíamos, sino que creíamos. A ese tiempo donde los imposibles de Dios se desarrollaban. Amén. ¿Están listos para buscar la presencia de Dios y para subir al lugar más alto? Ahora, como usted sabrá, la cumbre o el monte Sinaí, donde está ubicado geográficamente, es un lugar rocoso, piedras, acantilados. No era fácil subir al lugar más alto. No era fácil acceder al lugar más alto. En otras palabras, era un sacrificio. Las personas que quedaban abajo, si usted lee la Biblia, hasta creían que Moisés podía haber muerto. O de hambre, o porque lo mató algún animal salvaje, o porque tal vez, no sé, se cayó subiendo al monte, subiendo a la parte más alta. Era un sacrificio. Esta semana Dios va a esperar tu sacrificio. ¿Qué estás dispuesto a ofrecerle a Dios para recibir su revelación? ¿Qué estás dispuesto a entregarle a Dios para recibir nueva revelación de Dios? Hay personas que Dios hace tiempo le viene direccionando. Más entrega de tu vida, más entrega de servicio, más búsqueda. Como hay otro que Dios le está motivando en el área natural a sembrar para cosechar muy pronto. No te detengas. Esta tiene que ser tu semana. En medio de la crisis, en medio del problema, la iglesia deja la realidad y va a lo sobrenatural de Dios, a hacer de nuestra fe una convicción tan clara que en medio del caos natural nosotros vamos a recibir la respuesta de parte de Dios. Diga conmigo, sacrificio. Va a costarte, pero lo vas a tener que hacer. Va a costarte, pero lo vas a tener que hacer. No te detengas por nada. Amén. Porque la cumbre, dígale al que tiene a su lado, es para mí. Ahora dígale con fe, la cumbre es para mí. Tenemos que atrevernos como iglesia a subir a la cumbre, a volver al lugar más alto. Dice que cuando el pueblo se reunió por primera vez, el pueblo tuvo miedo, porque era tanta la magnitud de la presencia de Dios, que el pueblo tuvo miedo y le dijo, ay no, hasta acá no más. Y dice que Dios, con voz de trueno, hace poquito hubo una tormenta grande, ¿no? Y escuchamos los truenos, eso, los rayos, y usted dice, qué autoridad. Así, hermano, pero imagínense. Y Moisés hablaba con Dios. Y dice que había truenos. No sé cómo el ruido de trueno, no me sale. Pero los ruidos de trueno. Y Moisés le decía, sí, Señor. Otra vez trueno, y Moisés, el pueblo lo veía, Moisés allá arriba, él con sus manos en alto orando, la nube que lo envolvía, truenos, relámpagos, fuego, dice, porque el monte entero se llenó de fuego, de la presencia de Dios que había. Y ahí el pueblo dijo, ¡wow! No todos estamos diseñados para habitar en la cumbre. Solamente uno que se atrevió, solamente uno que creyó, solamente uno que tuvo fe, fue Moisés. Y Dios a través de ese hombre renovó el pacto con el pueblo. Hoy tal vez usted está acá. Hoy tal vez Dios le trajo porque tal vez usted es ese uno de su casa que va a atreverse a subir a la cumbre y a buscar revelación y direccionamiento de Dios para estos tiempos difíciles que se están viviendo. Hoy tal vez usted es el que levanta su mano y dice, yo voy a ofrecer sacrificio, yo me voy a atrever a ir hacia adelante, aunque venga el problema, aunque venga la crisis, aunque el pueblo entero desconfíe,
aunque mi gente me dé la espalda, se rían de mi fe, no acepten, no crean en el Dios que yo adoro, por ellos, porque amo a Dios, yo voy a subir a la cumbre, yo voy a ir al lugar de los imposibles. A su nombre. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios sin límites. Y el monte Sinaí es el lugar específico para ver los imposibles suceder. Yo no le estoy contando cuentos de fábula. Con mi esposa nosotros estamos orando y sabemos que después de esta semana viene respuesta. Viene respuesta. Viene respuesta. Y si usted cree, también, con fe, anote ahí y crea: Señor, después de esta semana algo tiene que suceder. Yo te voy a buscar, yo me voy a consagrar, yo, Señor, voy a creer. Pero algo tienes tú que hacer. Diga conmigo: sacrificio vivo para nuestro Dios. Hay personas que ya están sintiendo para qué Dios les está llamando en este tiempo. ¿Puede colocarse en pie? Aleluya. Primera parte del monte de lo imposible. Primera parte donde Dios nos ha introducido y nos ha hecho entender para qué Él llamó al pueblo.